Como, como ya se vio anteriormente en la tabla de contenidos, vengo a presentar mi, mi video sobre la conferencia de creatividad e innovación. En cuanto a eso, voy a empezar con el primer tema, que es diferencia entre creatividad e innovación. La diferencia entre creatividad e innovación se refiere a que muchas veces en su aplicación, la innovación es el resultado de la creatividad. Sin, sin creatividad no hay innovación. ¿Esto a qué se refiere? A que la innovación depende de una idea creativa, de un inicio, de que alguien haya tenido una idea, de poder evolucionar esa idea, continuarla, mejorarla, etcétera. A eso se refiere esta diferencia. Luego seguimos con qué es la creatividad. La creatividad se entiende como la capacidad de idear ideas para inventar cosas, cosas nuevas, valiosas. Estos pueden ser objetos, representaciones fantásticas, mitos. Por lo general, algo nuevo, algo que no se ha visto anteriormente. Estos pueden ser también nuevos conceptos. Esto suele conducir a soluciones de problemas. Esto A partir de crear ideas puede resolver ciertos tipos de problemas, llegar a nuevas conclusiones, sacar una nueva ideología. Y de esto se dice que la creatividad tiene un momento culminante en la edad de 5 años, o sea que se viene desarrollando desde los 5 años. Desde los 5 años nosotros podemos pensar sobre qué es esto, qué es lo otro, crear nuestros dibujitos, qué tal dibujo hace tal cosa, qué están haciendo esto y lo otro, etcétera. Seguimos con qué entendemos por la creatividad. Pues esto es un resumen, ya que es una característica de una persona y es considerada como sinónima de una capacidad extraordinaria de resolución de problemas. La creatividad, pues, como ya mencioné antes, es un gran fuerte para generar ideas que pueden solucionar problemas, digamos, en una empresa, un problema doméstico, un problema trivial que se presente en la vida. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, por ejemplo que por ejemplo, un tapabocas si por ejemplo a mí se me dañó el cauchito, yo lo arreglé simplemente uniendo el cauchito hacia otro lado, y así fue una idea creativa y pude resolucionar el problema para volver a ponerme el tapabocas. Luego sigo con la creatividad como arte. Esto se refiere en el ámbito artístico, ya que muchos artistas basan sus obras por ideas que les surgen en la cabeza. Como por ejemplo las obras de arte, la Mona Lisa salió de una idea de un pintor, de pintar a una señorita. También existe la pintura abstracta, de pintar figuras que conecten con esto y con lo otro, y así sucesivamente. Seguimos con las barreras de la creatividad. Las barreras de la creatividad pueden ser perceptivas, emocionales, psicológicas, socioculturales, etcétera. En cuanto a perspectivas, pueden ser que uno sienta familiaridad con ciertos asuntos, que se le haga como más familiar el hecho de escribir, dibujar, si es algo que uno ya conoce. También entre perspectivas puede haber dificultad para aislar un problema, dificultad para cambiar estereotipos. Por ejemplo, que nosotros veamos algo extraño en la calle. Por ejemplo, una persona vestida de forma diferente a como uno está acostumbrado a ver. Dificultad de cambiar formas de percepción es lo mismo. Emocionales o psicológicos, pues la creatividad puede no ser generada por la pereza, por, por ejemplo, uno puede generar una idea, pero no la lleva más a flote,
tiene pereza de poder continuarla o así. O también se puede generar la inseguridad de que la idea no culmine, de que la idea no sea exitosa, temor a ser ridiculizado por esa idea. También puede ser una falta de impulso o miedo a que esa idea pueda generar un cambio. Falta de constancia también puede ser una de estas detonantes, ya que, por ejemplo, si uno pone la idea y ya la pone en ejecución, va mejorando y puede seguir mejorando, pero si uno no es constante con esa idea, no podrá seguir mejorando. Sentimientos de inferioridad, pues, puede haber ideas similares, que una sea, que uno sienta que la otra idea es mejor y que nuestra idea puede ser mucho más, o sea, es mucho más inferior a la que ya está más avanzada. Eso también puede ser en socioculturales, puede ser una rutina, también puede ser presión social, la desconfianza, los refuerzos negativos, exceso de autoridad, eh, patrones de educación limitados, o sea, falta de estudios, etcétera. También tenemos o sea, el siguiente ítem son los tipos de pensamiento. En estos tipos voy a empezar diciendo el sistémico, que es la capacidad de integrar todas las, todas las consideraciones en una especie de resumen. O sea, agarrar como una especie de lluvia de ideas y colocar las que sean más iguales en forma de resumen, así generando una idea más grande y más elaborada. Pensamiento holístico, capacidad de ver la organización como un sistema. Es como, por ejemplo, nosotros de programadores pues podemos ver todo como un sistema, que esto puede ser una condición que lleve a tal resultado, tal condición da este resultado sobre tal operación, etcétera. Pensamiento conceptual sería como la capacidad de expresar de una manera más clara una idea más compleja. Tipo, por ejemplo, yo tengo una idea más compleja que podría decir con términos técnicos que serían difíciles de entender, pero por ejemplo yo lo diría con términos cotidianos, tipo es igual a, por ejemplo, un vaso con agua o es igual a escribir con un lápiz, ese tipo de cosas. Un pensamiento divergente es la capacidad de la mente para generar una gran cantidad de ideas pues originales y valiosas. Eso puede ser la cualidad de los artistas que generan muchas obras de arte, cobran bien por ellas, etcétera. Pensamiento convergente es la capacidad de elegir entre todas estas ideas generadas la más valiosa, la misma historia. Entre todas las ideas de un artista, por seguir el ejemplo, elige la que puede ganar más dinero y esa idea la termina haciendo. Puede ser un cuadro de tal cosa, puede ser una escultura que puede llegar a mucha gente y así. Pensamiento analítico es la capacidad de profundizar sobre un problema. O sea, nosotros vemos, por ejemplo, un problema de computador. Por encima nosotros podemos ver que no funciona el mouse, se queda trabado, etcétera, pero por dentro nosotros podemos profundizar que, que puede estar fallando el procesador, algún switch no funciona, que tales conexiones están erróneas, arreglarlas, sacar el máximo provecho de información, en otras palabras. Pensamiento proactivo, la capacidad de prevenir o prever situaciones antes de que surjan. Esto sí lo podemos aplicar mucho a los programadores, ya que nosotros pensamos si esta condición hará tal cosa, puede generar un error en la otra condición. Entonces nosotros tratamos de aislar ese error con un código que retorne. Pensamiento lineal o vertical, pues es como un modo secuencial, un paso a paso de hacer las cosas. Por ejemplo, para programar hay un paso a paso principiante, que es, por ejemplo,
descargar los paquetes, el programa que va a emular el archivo, um, empezar una línea de código con tal ejemplo, que ese ejemplo se corra paso por paso para ver dónde puede estar un problema y así. Pensamiento lateral es buscar soluciones novedosas, o sea, soluciones que están fuera de un panorama. Por ejemplo, en la medicina muchos doctores hay veces que pueden idear cirugías cirugías derivadas de otras para prevenir así un sangrado o que tal cirugía no fracase, que no haya infección en tal lado, ese tipo de cosas. Y el pensamiento crítico que surge de comparar una cosa con otra. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo de los artistas porque es el que más se me acomoda. Y es de, por ejemplo, un crítico de artes. Puede decir que puede decir que tal obra vale más que esta por el empeño que hizo el artista, el sentimiento que puso, cómo, cómo se ve afectado en ciertas partes, el lienzo, el modo de pintar, todo eso puede influir para él. Paso a las características de las personas creativas. Por lo general suelen ser optimistas, ven el lado positivo de las cosas, independientes, que les gusta valerse por sí mismos, originales, no les gusta pensar lo mismo que otra persona, elaboran con mucha minuciosidad, sí, sí, creo que se dice la palabra, o sea, son muy perfeccionistas, son tolerantes a la ambigüedad, soportan los conflictos sin tensión, son orientados a la acción, o sea que son más propensos a actuar mucho más, se concentran más, son más fluidos en lo que hacen, son sensitivos, o sea, son conscientes de sus intereses y de los de otros, son curiosos y persistentes, además de comprometidos y tienen un buen sentido del humor. Oh, bueno, más o menos. Paso a fuentes de la creatividad. Una de estas fuentes puede ser la inocencia. La inocencia de ver algo nuevo, poder explotarlo, o sea, idearlo más allá, más a fondo, que sea más capaz de hacer tal cosa. Y, y sí, en resumen es ver la base de algo que puede ser mucho más grande. La experiencia. Con la experiencia uno se puede dar cuenta, por ejemplo, no comete los mismos errores que ya cometió antes. Si ya cometió tal error y ve que puede pasar, lo puede evitar fácilmente. La motivación es lo que los impulsa a hacer más, o sea, a generar más ideas y a tratar de implementarlas. Esto también genera más experiencia, lo cual los ayuda a prevenir mucho más errores. Los accidentes, errores y locuras. Los accidentes, errores y locuras, pues, por ejemplo, nosotros de programadores, siempre programamos todo de base, vemos si pone algún error, lo arreglamos, de ese error puede surgir una idea nueva, tal condición puede dar a otra, esa condición de error pues se retorna si no es verdadera. Esto, las locuras que uno se puede inventar en un código pueden ser infinitas y así. El estilo. El estilo es como, como usted piensa, o sea, el estilo es la fuente de la creatividad. Um, el estilo. O sea, el estilo puede ser la forma en la que hacen las cosas. Son, pues yo tengo mi forma de hacer las cosas, mi propio estilo de hacer las cosas. Al programar yo prefiero hacerlo con tal programa, con tal estilo, con tales líneas, párrafos, etcétera. Y la liberación es
La liberación es cuando ya se ve todo el cambio, ya uno se siente más tranquilo de que todo salió bien, todo salió perfecto en cuanto a las condiciones que uno necesitaba y se cumplió todas las expectativas, ya uno siente más tranquilidad y así. Pasamos a lo que es la innovación. La innovación en una empresa puede ser la capacidad de lanzar algo nuevo, esto, hacer cosas nuevas, añadir productos nuevos, actualizarlos. La capacidad de innovar en una organización viene determinada de la creatividad de la que su equipo de trabajadores pueda tener, esto, así como su estructura, su liderazgo, su forma de hacer las cosas, etc. Etapas necesarias para generar ideas innovadoras, pues la primera es la preparación. Atender una problemática, identificarla, recopilar la suficiente información para así solventarla, trabajar en las ideas recopiladas, o sea, recopilar ideas, la información y todo eso, donde se manipula y elabora todos los materiales previamente recogidos. En, en otras palabras, es agrupar todas las ideas recogidas y así hacer algo más grande. La incubación es el momento de aparición de los procesos, o sea, lo que va a conducir eventualmente a la solución del problema. La iluminación es donde surge ya la idea definitiva y la verificación es donde se comprueba que esa idea puede ser bien ejecutada. Fuentes de donde surge la innovación. La innovación puede surgir de la curiosidad, de que pueda hacer, por ejemplo, de que pueda hacer un lapicero si le hago tal cosa, si comienzo a cacharrearle, le quito eso, le quito esto, se me puede explotar, por ejemplo, ese tipo de cosas. La observación es lo que podemos ver en cuanto a lo que vayamos probando mediante la curiosidad. El análisis es observar detenidamente qué es lo que pasa y recopilar esa información para así seguir a la siguiente fase, que es el esfuerzo de encontrar algo nuevo. La autocrítica, que es con lo que con lo que estamos, o sea, con lo que la autocrítica es con lo que nosotros nos damos cuenta que estamos haciendo mal y así, y la exigencia es de nosotros mismos de poder generar algo mejor. En cuanto a conclusiones. En cuanto a las conclusiones, pues me he podido dar cuenta que tanto la creatividad como la innovación van de la mano. Sin la creatividad no puede haber innovación, de la creatividad sale la idea, de la innovación sale el poder llevar esa idea a cabo y poder mejorarla incluso más. Por ejemplo, muchas empresas ejercen un buen liderazgo para así con sus trabajadores generar muchas ideas y así mismo generar productos que puedan llevar a más innovación. Por ejemplo, en cuanto a innovación tecnológica, las empresas que se dedican a telecomunicaciones y así. Eso sería todo por esta conferencia y muchas gracias por escuchar.